Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Alabado y bendecido sea Dios hoy y siempre. Vamos a seguir escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a tocar un tema demasiado importante, como todos los de la Biblia. Este tiene algo especial. No es para el cristiano, sino para nuestros hermanos mesiánicos y para aquellos judíos que no quieren aceptar todavía la validez de las Escrituras tal y como se nos ha mandado. Hoy vamos a comprobar que el Mesías de Israel ya vino, sin ninguna duda que nos quede. Vamos a comprobar con la misericordia de Dios por qué no lo aceptaron. Algunos de ellos a veces le lanzan este reto al cristiano, que se los demostremos con las Escrituras, y en ocasiones solo recurrimos a Isaías 53, pero por la gracia del Cordero, aquí están más pruebas de que el Mesías de Israel ya vino y se fue, pero que ha de volver para gloria de Dios Todopoderoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Jesús, en el libro de Miqueas, uno de los libros más viejos, capítulo 5, del versículo 1 y al 3. Antes de estudiar este estudio, sería recomendable que quien lo vaya a escuchar primero orara. De lo contrario, puede escucharlo y pedirle a Dios que le dé testimonio. Dice en el nombre de Jesús: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Aquí tal vez piensen que nos vamos a basar en la parte que dice, que habla sobre Belén. No. Es claro lo que dice aquí, que el Mesías nacería en Belén. Eso ya lo sabemos, pero no vamos a tocar ese tema. En el siguiente versículo dice: pero los dejará. Esto quiere decir que para dejarlos, primero tiene que venir. Y si como esperan los judíos que el Mesías está por venir, bueno, entonces vendrá y los dejará nuevamente, a menos que estas Escrituras ya se hayan cumplido. Vamos a ver esta parte, pero los dejará. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice: en el nombre de Jesús, y toda la gloria es para Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y vamos a poner atención a lo que dice aquí. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es demasiado claro que ese personaje del que está hablando esta escritura cumple a la perfección con el pasaje de Miqueas.
Sin embargo, hay personas que no lo aceptan así porque le dan otra explicación al pasaje de Miqueas, dando una serie de explicaciones fuera de todo contexto bíblico, pero recurriendo a las escrituras de sus sabios, parecido a lo que vivió el Señor con los fariseos. Ellos le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. El Señor les respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Aquí nos demuestra que para muchos judíos del tiempo de Jesús, sus tradiciones y costumbres eran iguales o mayores que las Escrituras. Entonces vemos que lo que pasa hoy no es nada nuevo, que muchos rabinos y eruditos judíos pongan por encima de las Escrituras tradiciones y libros que no fueron inspirados por Dios. Pero lo que importa aquí son las Escrituras. Esto es lo que dicen los judíos actuales. Pero ¿cómo entendían las personas del tiempo de Jesús este pasaje? Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40 y 42. Dice: en el nombre de Jesús. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice en la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Este pasaje lo tomamos porque hay un rabino que dice que la palabra Belén significa casa de pan, por lo tanto era de la casa de un panadero y no de la tierra de Belén. Eso es falso. Este rabino dice que es de la casa de un panadero y no de Belén, pero aquí estamos viendo, dice que no ha de venir el Cristo de la aldea de Belén. Así que vemos cómo tratan de distorsionar las Escrituras para que no crean. Volviendo al punto, el Mesías vendrá y los dejará, pero ¿hasta cuándo? Sigamos mirando las Escrituras, ellas tienen la mejor respuesta. Dice: hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esta parte la vamos a dividir en dos. Primero, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y segundo, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿Cuándo se cumple la primera parte? Veamos Isaías 66:8. Dice: en el nombre de Jesús. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Esta profecía, cualquiera del pueblo de Israel que crea en Dios reconocerá que esta profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948 en el calendario gentil. Y aún hay más. Ezequiel 37:16 al 22 dice: hijo de hombre, toma ahora un palo en el nombre de Jesús. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él: para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca
más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Ahora es notable que en 1897 se formara el primer Congreso Sionista por la lucha de una tierra para Israel y que 50 años después se tomara la decisión de volver a Israel por medio de aquel famoso barco, el Éxodus 1947. Es curioso porque fue 50 años después del Congreso Sionista y 50 años es el tiempo de un jubileo. Y al año siguiente se formó la nación de Israel como estaba escrito. La primera parte ya se cumplió en medio de dolores de parto. Recordemos la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la matanza de judíos, que aunque muchos lo niegan, las imágenes están ahí de manera innegable de que fue un holocausto, aunque hoy muchos traten de negarlo, pero para el necio no bastan todas las pruebas. El holocausto sucedió. Entonces la nación de Israel renació en un día como estaba escrito. Ahora veamos cuándo se cumple la segunda parte. Veamos la relación que tiene la segunda parte con este pasaje que vamos a leer. En Oseas capítulo 5 versículo 15 dice: en el nombre de Jesús, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En la angustia me buscarán. Nadie le desea ningún mal al pueblo de Israel, pues es la nación escogida de Dios, la descendencia de su amigo Abraham. Pero aquí podemos entender cuándo se volverán al Mesías. No es lo que yo digo, tristemente la Escritura lo confirma. Vamos a ver cuándo se volverán al Mesías. Jeremías capítulo 30 versículo 7 dice: en el nombre de Jesús, ¡ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Y cuándo sucederá esto? Veamos ahora lo que dice Oseas 6:12 en el nombre de Jesús. Venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Oseas 6:1 y 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos curará, resucitará y viviremos delante de él. Es necesario recordar para la interpretación de este pasaje lo que dice el apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Después de 2 días el pueblo de Israel se volverá al Señor, y 2 días equivalen a 2000 años. Pero 2000 años, ¿a partir de cuándo? Después de que el Mesías se haya ido, pues para volver primero necesita irse. Así que si los judíos están esperando que el Mesías venga ahorita, entonces todavía habrán de pasar 2000 años para que regrese a salvarlos. Eso está equivocado y es demasiado claro a la luz de las Escrituras, a la luz del Dios Altísimo. Cuando Israel entienda que el Mesías ya vino y que lo necesitan, entonces gritarán de gozo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿cuándo entenderá esto el pueblo de Israel? Vamos a ver Jeremías 23:20. Dice: en el nombre de Jesús, no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. En los últimos días el pueblo de Israel entenderá que el Mesías ya vino y se fue. Y fue aquel que dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de tus alas, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. Ese joven que estaba sentado enfrente de Jerusalén diciendo este lamento fue el que se fue y habrá de venir
en 2000 días después de haberse ido, así como Él lo prometió. Ahora leamos Romanos 11, 25 y 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, lo que le ha acontecido a Israel, el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mientras eso pasa, oremos por el pueblo de Dios, pues escrito está que oremos por la paz de Jerusalén, y el Señor bendirá a los que lo bendigan. ¿Cuál es nuestra conclusión? Aquí dice que el Mesías habría de venir y se habría de ir. Lo leímos en el primer pasaje de Oseas. Después leímos que Jesús dijo: me voy y no volveré más. Y Dios mismo, hablando por boca del profeta Oseas, dice: andaré y me volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. El Mesías ya vino, ya lo comprobamos. Hoy aprendimos una manera nueva de comprobarlo, no solamente por la profecía de Isaías, que es casi siempre a la bendita profecía a la que recurrimos. Hoy, querido hermano, compártele esta palabra con amor a los judíos, para que entiendan que su Mesías ya vino. Estaba profetizado en Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, en todos estaba profetizado. Y que ese Mesías ya se fue. Y diles que si están esperando un Mesías, entonces ese Mesías habrá de venir y habrá de volverse a ir, y regresará hasta después de otros 2000 años. El Mesías de Israel ya vino y se ha ido, pero está para volver. Su nombre es Jesús de Nazaret. Para los que no creen, locura, y para los judíos, tropezadero, pero para nosotros, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él, al judío primeramente y después al mundo entero. Hermano, por favor, usa ese estudio con amor y oración. Pídele a Dios que ponga en tu camino a algún hermano judío para que le puedas compartir la palabra. Ruega que toque su corazón, porque ellos son el pueblo de la herencia, y debemos de orar y debemos de luchar para que sean salvos. Que el Señor mi Dios te bendiga y te guarde, y que cuide tu caminar y toque tu corazón para que puedas ser útil en sus manos. Que Dios bendiga tu vida y tu caminar en Cristo Jesús. Amén.